Bendito sea Dios. Amén, aleluya. Alabamos el nombre de Dios, amados hermanos. Amén. Abran su Biblia. Vamos a considerar un breve tema en esta noche. Algunos hermanos pidieron permiso, fueron a visitar a iglesias por la comisión que están trabajando en este año. Y hay también hermanos que están enfermos y bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios que Dios está con nosotros. Amén, gloria a Y Dios. podemos extender una oración, amados hermanos, pidiendo su gracia, su favor. Abra su Biblia en Lamentaciones, en el capítulo 3, dice así la palabra del Señor. De sus versos 25 al 26. Y cuando lo tengan listo, den gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios. Amén. Vamos a esperar a nuestros hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, amados hermanos, todos unidos. Dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Una vez más, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Tome la bondad de sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Este breve tema lo titulé Los beneficios de esperar en el Señor. Los beneficios de esperar en el Señor. Amados hermanos, ¿cuántos de ustedes han orado al Señor por una petición muy personal y a veces no hay respuesta? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero es que también debemos de considerar este punto, hermanos. Todo está en el tiempo del Señor, no en nuestro tiempo. En este tiempo en que vivimos, o en este mundo en que vivimos, el simple acto de esperar puede hacer a enfadarse y perder la seriedad o la paciencia. Esto es lo que hace en estos tiempos que vivimos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la humanidad todo lo quiere tan rápido. Por ejemplo, en la hora, cuando vamos en algún lugar, en la hora de hacer una fila. En una ocasión me acuerdo de una persona al mirar una fila larga. Él no pudo esperar tanto tiempo y dijo: mañana regreso. Y otra persona, hermanos, estando en un restaurante, de la misma manera podemos ver cómo reacciona la gente a veces por la demora de unos minutos fuera de tiempo de traer el alimento. Porque la humanidad en estos tiempos que vivimos, amados hermanos, todo lo quiere rápido, al instante. Y bueno, a veces entregan una comida en la casa y porque llegó unos minutos después, la gente se molesta y dice: ya no voy a pagar por esto. Todo lo quieren en el momento, todo lo quieren rápido, todo lo quieren a la mano. Así es la condición que vive la humanidad en estos tiempos. ¿Y qué puedo decir del cristianismo, de las personas que creemos en el Señor? ¿Somos pacientes, amados hermanos? Somos, ahora sí, personas fáciles de esperar. Por ejemplo, cuando se pasa de tiempo alguna cosa o cuando ve que hay tanta línea, ¿usted tiene esa paciencia de esperar o también se desespera? Bueno, algunos de mis hermanos me miran riendo. Ese quiere decir que tal vez ha pasado por esa situación.
se desespera. A veces llegamos, hermanos, en una línea donde hay que pagar. La línea está pues enorme. Y por eso precisamente en estos tiempos que vivimos, si ustedes se dan cuenta, y hay máquinas donde una persona paga por sí misma. Todo lo quiere la persona rápido. La persona vive como en un ritmo rápido, en un desespero. No hay esa paciencia. Pero la palabra de Dios, amados hermanos, nos enseña en muchas ocasiones de tener paciencia. La palabra de Dios nos enseña a esperar, ¿verdad? Por eso, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios, la palabra de Dios nos enseña muchos beneficios de esperar en el Señor. Hay personas, hermanos, que se fueron precisamente de los caminos del Señor y se hace la pregunta, ¿por qué? Porque ellos esperaban, por ejemplo, una respuesta, una sanidad divina del Señor, y no se llevó a cabo, se desesperaron y se fueron. Y yo les digo, ¿pudo haber el Señor sanado o pudo haber respondido el Señor? Claro que sí. ¿Pero cuándo? En el momento del Señor, no en el momento de ellos. Por lo cual es sumamente importante la espera. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que hay grandes beneficios por el hecho de esperar en Dios. Tuve la curiosidad de buscar precisamente qué es esperar. Aunque ciertamente en mi mente, amados hermanos, esperar, por ejemplo, cuando voy en un restaurante, es quedarme sentado ahí. Pero tuve la curiosidad de buscar alguna definición de qué es esperar. Y, amados hermanos, curiosamente, el diccionario de la lengua española me dio esta definición. Esperar quiere decir esto: tener esperanza de lograr, de que realice algo que se desea. ¿Se da cuenta? Esperar, amados hermanos, fíjese, tener esperanza de lograr o de que se realice algo que se desea. ¿Y usted desea algo? ¿En el Señor desea algo? Yo deseo algo en el Señor. Por ejemplo, yo deseo que mis hijas sean salvas. Yo deseo que mis hijas estén aquí. Bueno, y amados hermanos, el Señor me ha permitido ver muchas cosas. Y tal vez usted tiene también el mismo deseo, ver sus hijos aquí en la casa de Dios, amados hermanos, y tal vez su imaginación pensaba de otra manera cómo se iba a realizar. Bueno, quiero decirles, amados hermanos, que Dios en su soberanía conoce todas las cosas. Entonces, sé que esperar, hermanos, esperar en ocasiones nos parece complicado. Y de la misma manera, a veces esperar en Dios en ocasiones nos parece de la misma manera complicado, pero quiero decirles que es lo mejor. Y ahora, ¿cuál es la razón que se complica? Lo vuelvo a decir una vez más, porque queremos que las cosas sucedan en nuestro tiempo y según nuestros planes, como nosotros queremos. Pero quiero decirles que Dios no obra así. Dios, en su omnisciencia perfecta, sabe todas las cosas y acciona de manera perfecta y santa. ¿Por qué? Porque Él es perfecto y porque Él es santo. Amén, gloria a Dios. Y, amados hermanos, quiero decirles que esperar y confiar en el Señor requiere por lo mínimo tres cosas muy importantes. Se requiere, en primer lugar, fe. Se requiere también paciencia. Se requiere humildad, ¿verdad? Sí, amado. Ahora, sé que la fe, teológicamente, cuando leemos Hebreos capítulo 11, verso 1, ¿cómo dicen? La fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
hablando teológicamente, ¿no? Pero tal vez usted también estará de acuerdo conmigo que fe significa confiar en Dios. Confiar en Dios en los buenos tiempos, pero no solamente en los buenos tiempos, también en los malos tiempos. ¿Eso también es fe? ¿Eso también es fe? Porque no todo momento marchan las cosas bien. Hay momentos, amados hermanos, que marchan las cosas no muy bien. Ahora, aunque eso incluya algo de sufrimiento, pero hay algo muy importante. Hasta que veamos su gracia, su favor, su poder revelarse a nuestro favor. Porque, amados hermanos, tarde que temprano, hermanos, los que han esperado en el Señor contemplaron su gloria, contemplaron su poder, contemplaron sus maravillas. Amén. Entonces, eso es sumamente importante. Por lo cual, consideremos algunos beneficios de esperar en el Señor. Algunos beneficios. ¿Cómo se titula el tema? Los beneficios de esperar en el Señor. Bueno, miren, amados hermanos, uno de los primeros beneficios que vamos a hacer en esta noche de esperar en el Señor es que conocemos más a Dios. Conocemos más a Dios. Imagine usted a Job, que su fe menguara en medio de la circunstancia adversa, difícil que él pasó. Imaginemos a Job que su fe menguara. ¿Qué ocasionaría en nuestras vidas el del día de hoy? ¿Poder? ¿Vigor? ¿O miramos un Job, amados hermanos, que no soportó las aflicciones? Pero más sin embargo, cuando leemos el libro de Job, ¿qué produce en su corazón? Produce fortaleza, produce fe, produce esperanza. ¿Por qué? Porque vemos en la vida de Job muchas cosas que vivió él, amados hermanos, tribulación tras tribulación, vida difícil, pero más sin embargo podemos ver en la expresión de Job al terminar, dice, de oídas que había oído. ¿Cómo dijo él? De oídas que había oído. Mas sin embargo, ahora, ¿qué dijo? Mis ojos te ven. A través de esa aflicción, a través de ese suceso, a través de esa conversación que tuvo con los demás, amados hermanos, hasta que llegó en un momento uno de sus amigos y hasta lo dijo enojado, empezó a reprender a Job. Pero era Dios quien estaba hablando por él. Y cuando terminó de hablar, Job empezó a pedir perdón al Señor y arrepentimiento. Y es cuando él expresó esas palabras. Entonces, amados hermanos, conocemos más a Dios. Uno de los beneficios, primero, amados hermanos, conocemos más a Dios. Vamos a leer este versículo, miren, para mirar un poquito la vida de Job. 1 del 20 al 22. Job. El libro de Job. Lo puede leer si lo encuentra primero, 1:20, sí, hermano. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y habló y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuál fue la reacción de Job cuando estaba pasando momentos difíciles? Aquí podemos ver que dice Job se levantó, lo que hizo es rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y ¿qué dice? Y adoró. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Nunca menguó la fe de Job, amados hermanos. Y en el capítulo 42 vemos lo que les estaba comentando. Dice aquí la palabra del Señor: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento
que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, hablaré y te preguntaré, y tú me enseñarás. Y es cuando él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él llegó, amados hermanos, a conocer al Señor, conocer más al Señor. Bueno, Dios en su soberanía, la soberanía de Dios, amados hermanos, significa que Dios es todopoderoso. Él sabe también todas las cosas. Y bueno, y sus decisiones pues son más altos. Entonces, amados hermanos, ¿le podemos decir a Dios qué haces? No, de ninguna manera. Dios sabe completamente lo que Él hace. Pero también otro de los beneficios de esperar en Dios, hermanos, descubrimos su voluntad. Descubrimos la voluntad del Señor. En esa porción bíblica, cuando empezamos a leer Lamentaciones 3, dice la palabra del Señor de esta manera. Pero quisiera que leyéramos un poquito más antes, unos versículos, porque dice aquí la palabra del Señor. Por ejemplo, vamos a empezar desde el verso 18, desde el verso 17. Dice aquí este texto sagrado: y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatamiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová, dice, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Aquí, amados hermanos, en esta lectura, lejos estaba la felicidad de él, lejos estaba la felicidad del que estaba escribiendo este pasaje por lo que vivió el pueblo. Pero más sin embargo, se le vino en el pensamiento y en el corazón que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y dice, nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Por eso él expresa, mi porción es Jehová, y dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Él expresa y dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Y así es Dios, amados hermanos, bueno es el Señor, y por lo tanto, bueno es esperar en el Señor. Bendito sea el Señor. Recordemos algo muy importante, que Dios, el Señor, es justo, y también es justo sus juicios. Reconocemos que el juicio es conciencia precisamente del pecado y la rebelión, pero el periodo del castigo, amados hermanos, tendría finalmente que pasar, y lo mejor es esperar. Siempre hay un amanecer, siempre hay algo después también, después del juicio de Dios, y a veces, amados hermanos, podemos ver la respuesta del Señor de una hermosa manera, por lo cual vale la pena esperar en el Señor. Y aunque a veces parezcan las cosas que no comprendamos lo que está sucediendo, hermanos, pero debemos de recordar todo lo que sucede en la vida de un cristiano, de un creyente, no es accidente, sino que son incidentes solamente. Ahora, en la vida del creyente, pase lo que pase, como dice la Escritura, todas las cosas le ayudan al cristiano para bien, para bien. Bueno, y por lo cual, amados hermanos, vale la pena esperar en el Señor.
Pero hay un versículo muy importante también que nos habla de esperar en el Señor. Hermanos, otro de los beneficios de esperar en el Señor es que tomamos fuerza. Recibimos fuerza de nuestro Dios. ¿A dónde está escrito esto? En Isaías 40, 29 al 30. Isaías dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Isaías 40, 29 al 30. Sé que en muchas ocasiones, amados hermanos, esperar en Dios parece complicado. Pero es evidente que esperar en el Señor, una cosa quiero decirles, que no es pérdida de tiempo, sino que todo lo contrario es aprovechar bien el tiempo. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor, hermanos. Aquí vamos un poquito más antes. Desde el versículo 28 dice así la palabra de Dios. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los fines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, dice. Y empieza a describir, Él da fuerza a quién, al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice la palabra del Señor. Aleluya. ¿Y cuántos vienen, amados hermanos, cansados? ¿Cuántos vienen cansados, desalentados? Pero aquí nos enseña la palabra del Señor. Espera en el Señor, espera. Más bien métete en la cámara del Señor. Y aquí nos enseña la palabra de Dios, amados hermanos, que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ganas ya, al que no tiene deseo. Más bien, amados hermanos, la recomendación última de este versículo, los que esperan a Jehová, ahí que dice, tendrán nuevas fuerzas. Y dice, levantarán alas como las águilas. Y amados hermanos, son unas aves que corren, que vuelan, en lo más alto, ¿verdad? Pero también dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene, amados hermanos, esa salvia del Señor, esa fuerza del Señor, no hay quien lo pare, no hay quien lo detenga, sino que Él tendrá, amados hermanos, ese deseo de hacer las cosas de una manera hermosa en el Señor. Bueno, gracias a Dios, amados hermanos. Entonces, esperar en el Señor, vale la pena esperar en el Señor. Sé que es difícil en alguna ocasión, cuando estamos en esa súplica, cuando no vemos respuesta, cuando no vemos, amados hermanos, quizás que el Señor conteste, hasta nos llegue en el pensamiento y en el corazón. ¿Será que mi oración está llegando en la presencia de Dios? ¿Será que el Señor me está escuchando? ¿Será que el Señor me está atendiendo? Y en muchas ocasiones, amados hermanos, tal vez imaginemos la multitud que hay en el mundo, una lista de personas que tienen necesidades también, pero en esa lista, hermanos, muchas veces también nosotros debemos de pensar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos qué sé yo, un asunto legal, se toma por lista hasta que llegue el punto que usted se atienda, pero es en el momento preciso de Dios, en el tiempo del Señor. Me acuerdo cuando llegamos aquí en la ciudad de Bakersfield, queríamos comprar una casa, las casas estaban baratas y mi corazón estaba desesperado para que no subiera, pero la persona nos decía, espere, usted tiene que esperar porque en la lista tenemos unas tantas personas hasta que le toque a usted. Y por lo cual, amados hermanos, aquí podemos ver que la palabra del Señor nos indica
hay que esperar. Pero hay beneficios en el Señor, hay grandes beneficios de Dios. Otra de las cosas importantes también, en el Salmo 37, vaya conmigo hermanos, una porción bíblica muy hermosa que nos enseña también. Nos dice la palabra del Señor en el versículo 7, Salmo 37. Dice así la palabra del Señor. En el verso 7, ¿están ahí? Dice, guarda silencio ante Jehová. ¿Y qué más dice? Y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Amados hermanos, quiero decirles que esperar en el Señor es lo mejor. Miren, cuando hacemos las cosas a nuestra manera y en nuestro tiempo también, normalmente las cosas no salen bien. En cambio, si esperamos en Dios y sobre todo si obedecemos los mandamientos del Señor, Él asegura, amados hermanos, que hay victoria en Él. En esta porción bíblica, cuando empieza esta porción bíblica, dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Dice la palabra del Señor, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Y aquí esta palabra es un sinónimo de esperar en el Señor. Dice la palabra del Señor: confía en Jehová, y ¿qué más dice? Y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Lo que recomienda aquí es que te deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, dice, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, dice, y tu derecho como el mediodía. Es ahí donde el Señor dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades, dice aquí la palabra de Dios. El creyente, pues, amados hermanos, que espera en el Señor, no tiene nada que temer y nada que también envidiar. Antes bien, como dice aquí la palabra de Dios, que esa comunión del alma sea más profunda con nuestro Señor. Y amados hermanos, lo que recomienda la palabra del Señor aquí es que nada más te dediques a hacer el bien. Y aquí, amados hermanos, el Señor te va a apacentar de la verdad, de lo más grato del Espíritu Santo. Cuando haces esto, es ahí donde entramos en esa comunión, donde precisamente, amados hermanos, nos vamos en esa imagen gloriosa del Señor. Hermanos, ¿y qué hay ahí en el fruto del Espíritu Santo? Que dice que ahí hay amor, ¿no? Ahí hay gozo, y ahí hay paz, ¿verdad? Hay también, dice paciencia también ahí, ¿verdad? ¿Y qué más hay? Hay bondad, hay mansedumbre, hay templanza, ¿verdad? Es ahí, amados hermanos, si nos deleitamos en el Señor, Él concede esas cosas maravillosas en la vida. Pero cuando hay esa impaciencia, ¿qué obtienes? ¿Qué ves? Accionas lo mismo que la otra persona, reaccionas igual, y por lo cual no estamos obedeciendo los mandatos del Señor. Aún los enemigos, dice la palabra de Dios, cuando te pido una cosa, que no lo lleves nada más una cuadra, sino que haz que lo doble, ¿verdad? Si alguien te pide una cosa que dice que si alguien te pide la túnica, dale también que la capa. O sea, reacciona diferente.
y espera en el Señor, porque Él va a hacer lo demás. Espera con Él. Y cuando, amados hermanos, haces lo contrario, ¿qué obtienes? La victoria. Dios te da la victoria. Y cuando no accionas conforme a los mandamientos de Dios, el enemigo también te embarra con lo sucio. Y amados hermanos, esto no le agrada al Señor, porque no estamos obedeciendo al Señor. Pero cuando obedecemos al Señor, ascuas de fuego amontonas la cabeza del adversario. ¿Qué es eso? Amados hermanos, no es que lo estás mandando al infierno, sino que dejas en vergüenza a Satanás. ¿Y usted se ha quedado en vergüenza alguna ocasión? Claro que sí. Cuando usted se queda en vergüenza, ¿qué siente? Un calor, ¿verdad? Que hasta las orejas, hasta los cachetes se ponen rojos. Ese es ascua de fuego. Estás amontonando la cabeza de la persona porque lo estás dejando en vergüenza, que se encienda al rojo vivo en vergüenza de la persona. Pero por eso, amados hermanos, que dice, guarda silencio ante Jehová. No, tranquilo, espera en Él. No te alterques con motivo del que prospera su camino por el hombre que hace maldad. Somos hijos de Dios, amados hermanos, y por lo cual debemos de hacer el bien. Todo lo contrario, debemos manifestar la gracia de Dios que mora en nosotros, para que otros vean lo hermoso que Dios va transformando en nuestra vida, ¿verdad? Y ellos también, a lo contrario, van a decir, este hombre verdaderamente ha cambiado, esta mujer ha cambiado, quiero tener algo de él o algo de ella, ¿verdad? Bueno, otra de las cosas muy importantes, amados hermanos, los que esperan en el Señor nunca saldrán decepcionados. Si nosotros esperamos en el hombre, si confiamos en el hombre, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Maldito el que confía en el hombre, aún en su propia persona. Amados hermanos, pero los que confían en el Señor nunca serán avergonzados, nunca serán decepcionados. Vaya conmigo en el Salmo 23, Salmo 49, perdón, versículo 43. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Puse el salmo, amados hermanos, pero yo creo que el pasaje no es salmo. El pasaje, me acuerdo que es en Isaías 49, 23. Sí, estoy en lo cierto. Dice así la palabra del Señor. Cuando tengan listo, amados hermanos, den gloria al Señor. ¿Cuántos beneficios hemos visto en este momento? Hemos visto uno de los primeros, que conocemos más a Dios. Otro de los beneficios de esperar en el Señor, hermanos, descubrimos la voluntad del Señor. 49, 23. Fíjense, amados hermanos, este punto es sumamente importante también. Los que esperan en Él nunca saldrán decepcionados. Dice aquí la palabra del Señor. Vamos a ir un poquito antes. Quisiera que me acompañen desde el versículo 14 hasta llegar al 23. Dice así la palabra del Señor: pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Qué dijo Sión? Me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. ¿Ya ven? Y ahora yo les digo, ¿el Señor se olvida de nosotros? No, Él mismo da la respuesta. Dice aquí: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Bueno, ¿se olvidará la mujer del hijo que dio a luz, amados hermanos? Bueno, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Usted dice que no. Pero más sin embargo, el Señor todavía aumenta más esto y dice: aunque olvide ella,
¿Qué dice el Señor? Yo nunca me olvidaré de ti. ¡Qué maravilla! ¡Qué esperanza nos da esta palabra! Por eso, los que esperan en el Señor, amados hermanos, nunca saldrán decepcionados. Porque el Señor nunca, hermanos, nos va a olvidar, nunca nos va a abandonar. Tal vez si en su pensamiento, su pobre pensamiento, ha cruzado eso en alguna ocasión, el Señor nos dice aquí, aunque la mujer que da a luz se olvide de su hijo que dio a luz, pero el Señor dice, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí dice que las palmas de mis manos te tengo esculpida. ¡Wow! ¡Qué hermosas palabras!, ¿no, amados hermanos? En mis manos, delante de mí están siempre tus muros, tus edificadores vendrán a prisa, dice, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás cenida como novia. Va a volver, amados hermanos. Miren, el Señor se acuerda de su pueblo, aunque ahora sí por un tiempo pues escondió su rostro de ellos por su maldad, por su pecado, pero aquí el Señor está hablando nuevamente que iba a tener, amados hermanos, una relación con ellos. Dice, porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora serán estrecha por la multitud de los moradores, y de tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Mas sin embargo, amados hermanos, así dijo Jehová el Señor, he aquí yo traeré, yo tenderé, dice, mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos, y tus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adornarán, y lamentarán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová. No se avergonzarán los que esperan en mí, dijo el Señor. Bendito sea el Señor, amados hermanos, por el cual nunca, como lo vuelvo a decir, los que esperan, otros de los beneficios de esperar al Señor, nunca saldremos decepcionados, nunca saldremos avergonzados, porque el que está con nosotros, amados hermanos, es misericordioso. Es más, Él se enoja, pero en un momento nada más es su ira, porque imagínense que si su ira perdura para siempre, hermanos, ya no estaríamos aquí. Pero gracias a Dios que creemos en un Dios clemente y misericordioso, y bueno, quisiéramos obedecer sus mandamientos y esperar siempre en Él. Bendito sea el Señor. Quiero decirles pues, conforme a lo que vemos en la palabra de Dios, la decisión más correcta, amados hermanos, que debemos de hacer como creyentes es esperar en Dios. Los que esperan en el Señor nunca saldrán avergonzados, porque Dios, el Señor, es el único que puede ayudar con verdad. Ayudar con verdad. Si confiamos en Él, quiero decirles que tarde que temprano veremos el cumplimiento de la esperanza depositada en Él. ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es lo que está esperando? ¿Cuál es lo que le está pidiendo al Señor? Si espera en Él, tarde que temprano, el Señor le contestará. Pero vale la pena esperar, amados hermanos. Miren, otro versículo muy importante.
Esperar en Él, otro de los beneficios es esperar en Él, es confiar en Él y en su palabra. Más bien, el último ya no puse como beneficio, sino más bien es como una respuesta de lo que es esperar en el Señor. Puse es confiar en Él, esperar en Él es confiar en Él y en su palabra. En Hechos capítulo 1, verso 4, vemos cuando el Señor les da un mandamiento a aquellos hombres sencillos que Dios había escogido. Y les dice el Señor, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y amados hermanos, Dios es fiel. Él cumplió esta palabra al pie de la letra, porque el Señor les dijo, les mandó, ¿verdad?, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué? La promesa del Padre. ¿Y cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y aquí en el versículo 5 lo aclara, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ahí podemos ver, amados hermanos, nos dice la palabra de Dios, que regresaron con las mujeres orando continuamente y esperando pues la promesa del Señor. Como dice en el verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y podemos ver, hermanos, que el Señor cumplió su palabra 10 días después de la ascensión del Señor Jesucristo. En 50 días después de la resurrección, el Señor derrama de su Espíritu Santo, envía al Espíritu Santo. Pero ahora, ¿qué hubiese sido si ellos no hubiesen obedecido? ¿Qué hubiese, amados hermanos, pasado si ellos no hubiesen esperado esta promesa del Señor? ¿Qué hubiese? ¿Cuál fuese el resultado? No podríamos pensarlo de esa manera, ¿verdad? Porque ciertamente, amados hermanos, nos dice la palabra de Dios que alrededor de 120 personas estuvieron esperando. Y en esos 120 personas, amados hermanos, también recibieron el Espíritu Santo, por lo cual es un resultado hermoso. Y con esto podemos ver, hermanos, vale la pena si confiamos en el Señor, si esperamos en su palabra. Ciertamente que tarde que temprano miraríamos la respuesta del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Ahora, hemos visto beneficios. Quiero terminar con esto. Esperar, como les dije en un principio, puede causar hasta desánimo. Puede ser algo que nos cuesta hacer, pero es de esa manera que Dios obra, amados hermanos. Él usa el tiempo de espera, una de las cosas, para purificar nuestros motivos y fortalecer nuestra fe. Y cuando optamos por esperar, Dios recompensa con bendiciones que, amados hermanos, que tal vez lo que esperábamos y hasta mucho más. Por ejemplo, quiero poner este ejemplo, hermanos, de esperar y no esperar también. ¿Qué hubiese sido la respuesta o qué resultado hubiéramos visto cuando en aquel tiempo, cuántos de ustedes fueron a sembrar en el campo? Bueno, mi hermana, cuando sembramos, ¿verdad que esperamos un tiempo? Que salga el sol, que salga la primera lluvia, ahí es cuando salen las personas a sembrar. Pero esperan siguientes lluvias que vengan, ¿cierto? Bueno, hay un lapso de tiempo que esperamos. Ahora, en la desesperación, ¿cuál sería el resultado si uno se desanimara y fuera y rascara el surco y sacara las semillas? No iba a haber nada. Mas sin embargo, en la espera con paciencia, tiras la semilla con fe
esperas pacientemente que salga el sol, que salga la lluvia, y con esa fe y con esa confianza esperas la lluvia temprana y la lluvia tardía hasta mirar el fruto. Y no miras solamente el fruto que tiras, sino que miras abundantemente el fruto que tú tiras. Así es como trabaja el Señor. De la misma manera podemos ver un fruto. Hay frutas que se esperan tanto tiempo para madurarse. Y ahora, así es como trabaja el Señor en la vida de nosotros. A veces queremos, amados hermanos, las cosas tan rápidas, pero en el tiempo de Dios no es así, sino que Dios toma su tiempo, Dios espera de tal manera hasta que nosotros, en ese proceso de esperar, Dios está trabajando hasta llegar a una madurez. Y ahora, ¿cómo sabe una fruta cuando está madura? Bien, no sé cómo se llama esa fruta naranja que a veces veo en el mercado, pero lo he probado. Se mira aparentemente madura, pero cuando lo corto todavía está durito. No sé cómo se llama esa fruta. Pérsimo, exactamente, pérsimo. Y cuando esa misma fruta lo dejas asentar un tiempo más hasta que se ponga suavecito, esa fruta sabe deliciosa. Entonces es así, de esa manera que Dios va trabajando en nuestra vida. Vale la pena esperar, no debemos de desesperarnos, sino que esperar pacientemente en el Señor y que Él siga obrando, hermanos. Lo que debemos de hacer ahora, como dice la palabra de Dios, más bien para concluir, en Lucas capítulo 18 dice así la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Dice esta porción bíblica, amados hermanos. Gloria a Dios. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice aquí la palabra del Señor. Aquí podemos ver, amados hermanos, nuestro Dios no es un Dios injusto, sino que más bien nuestro Dios es un Dios juez justo. ¿Y acaso no hará justicia también a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Amados hermanos, nuestro Señor responde, ¿verdad? Nuestro Señor responde. Así es que vale la pena, amados hermanos, esperar en Él. Deposita su confianza en Él. Espere en el Señor, todo tiene su tiempo y su hora. No se desespere como aquellos que no se esperan ni siquiera en 15 minutos en la línea, sino que esperemos en el tiempo del Señor. Amén. Bueno, bendito sea el Señor. Demos gracias a Dios. Bendito Dios eterno, Señor, te damos gracias, Padre amado. Hay momentos precisamente que venimos delante de tu presencia, Señor, tal vez con una necesidad. Tal vez, Señor, en una aclamación donde no miramos esa respuesta tuya, donde no obtenemos, Señor,
esa respuesta tuya. Pero sabemos que, como dice tu preciosa palabra,